nombre es Adolfo Sánchez Vázquez, nací en España en 1915. Destaqué por mi originalidad en torno al rescate de la praxis como categoría principal del pensamiento marxista, sobre el cual adopté una versión abierta, renovada y crítica. Mi filosofía de la praxis consta de dos partes. Una, las fuentes filosóficas fundamentales para su estudio, y la segunda, en torno a la praxis. En 1935 cursé filosofía en la Universidad Central de Madrid. En México participé en la fundación de las revistas Romance, España Peregrina y Ultramar. Fallecí el 8 de julio de 2011. Camps Cervera, una filósofa catedrática, universitaria española. Cursé mis estudios de filosofía en Barcelona, donde me doctoré en 1975 con la tesis La dimensión programática del lenguaje. He ocupado un puesto de vicerrectora y catedrática de ética. Desde 1986 estudié el derecho moral y político. Sé que para mí siempre fue muy interesante estudiar ese aspecto de la sociedad. Soy autora de una serie de ensayos filosóficos que reflejan sus principales preocupaciones y campos en cuanto a ética. Algunos de ellos son los teólogos de la muerte de Dios, pragmática del lenguaje, filosofía analítica, ética y la sociedad, y la última y para mí la más importante, el siglo de las mujeres. Y hay que dar a conocer la historia de ellas desde un principio hasta un fin. Claro que no se llega a una conclusión, pero para mí fue muy interesante trabajar en este proyecto y yo creo que a muchas personas o a los que leyeron esa obra les pareció interesante y a mí me agrada que les haya gustado. Soy Amelia Valcárcel, estudié filosofía en la Universidad de Oviedo y Valencia. Mis primeros trabajos fueron sobre el idealismo alemán. En agosto del 2006 me otorgaron una medalla sobre el pensamiento feminista, como a su lucha de igualdad y a riesgos planteados en el mundo de las ideas. Bueno, yo tengo una amplia labor docente. Soy investigadora y he dirigido y coordinado así trabajos. También he participado en investigaciones internacionales y he hecho muchas investigaciones sobre la filosofía. Bueno, pues entonces espero que les haya servido un poco saber de mi vida. Ha sido un placer decirles esto y hasta luego. Hola, yo soy el filósofo Leopoldo Sea. Nací en México, Distrito Federal, el día 8 de junio de 1912. Fui uno de los más grandes pensadores del latinoamericanismo integral de la historia. Me hice famoso gracias a la tesis Degradé el positivismo en México en 1945, con la que apliqué y estudié el positivismo en el contexto de mi país, del mundo, en la transacción de los siglos XIX y XX. Finalmente pasó el tiempo y morí el día 8 de junio del 2004. Mi nombre es Heber Marcuse. Nací en Berlín el 19 de julio de 1898. Mi padre fue Karl Marcuse. Serví como soldado en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Alemana en 1918. Estudié en la Universidad de Friburgo, obteniendo el grado de doctorado en filosofía. En 1928 volví a Friburgo para continuar mis estudios de filosofía. Escribí una tesis sobre la ontología de Hegel y la teoría de la historicidad. Mi propósito con esta tesis era obtener un tema de habilitación para postularme a una plaza de profesor. Al tener el régimen así encima, no pude seguir con este proyecto y tuve que emigrar a Suiza.
por ser ciudadano judío. En 1934 me trasladé a Estados Unidos y trabajé en la Universidad de Columbia. En 1952 inicié una carrera como filósofo político, primero en Columbia y después en Harvard. Fui profesor de filosofía política en los años de 1958 y 1965. Después de la guerra, fui un miembro más políticamente explícito izquierdista de la Escuela de Frankfurt. Apoyé la política de emancipación como la liberación de la mujer. Mi muerte fue el 26 de julio de 1979, después de haber sufrido una apoplejía. Soy Simone de Beauvoir, soy pensadora, novelista y francesa, representante del movimiento existencialista ateo y figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer. Soy originaria de una familia burguesa. Destaqué desde una temprana edad como una alumna brillante. Me gradué en filosofía y hasta 1943 me dediqué a la docencia en los liceos de Marisela. Mi primera obra fue la novela de La invitada y la que le sigue, La sangre de los otros. Participé intensamente en los debates ideológicos de la época. Ataqué con dureza a la derecha francesa y asumí el papel de intelectual comprometida. Fui fundadora junto a Sorte, Ponti, entre otros más, de la revista Tiempos Modernos, cuyo primer número salió a la calle el 15 de octubre de 1945. Posteriormente publiqué la novela Todos los hombres son mortales. Soy Chantal Mouffe. Nací en 1943 en Bélgica. Soy una politóloga y filósofa. Junto a Ernesto Laclau di pie a la corriente filosófica postmarxismo, periodo llamado por algunos teóricos modernidad tardía, y junto a Laclau fuimos activistas de las luchas sociales de los años 60.